La última gallina había dejado de poner huevos hacía 3 semanas. Pedro miraba el corral vacío mientras el sol del amanecer pintaba el cielo de naranja, ese mismo color que tenía el polvo del camino cuando la sequía apretaba fuerte. 32 años tenía, manos callosas de trabajar la tierra desde niño, y por primera vez en su vida no sabía qué hacer. Detrás de él, en la casita de adobe con techo de palma, dormían los 3 tesoros que le quedaban en este mundo. María, su esposa de 28 años, y sus 2 hijos. El pequeño Joao acababa de cumplir 5 años, y la bebé Ana tenía apenas 6 meses de vida. No había llovido en 14 meses. El maíz que plantaron se secó antes de crecer un palmo, los frijoles ni siquiera germinaron, y el pozo que cavó su abuelo ahora solo daba barro. Las cabras que criaban para tener leche las vendieron una por una, hasta que no quedó ninguna. El último saco de harina de mandioca que compraron con esas monedas estaba llegando a su fin, y Pedro sabía que quedaban quizás 5 días de comida si racionaban bien. Después de eso, nada. Se pasó la mano por la cara, sintiendo la barba crecida. Había caminado hasta el pueblo 3 veces en las últimas semanas, buscando algún trabajo, cualquier cosa. Pero todos estaban igual o peor. Don Severino, que tenía la tienda, le había dicho con tristeza que ya no podía dar más fiado, porque nadie le pagaba. La iglesia repartía una sopa aguada los domingos, pero no alcanzaba para todos. Pedro había visto familias enteras abandonar sus casas, cargando lo poco que podían llevar, dirigiéndose hacia algún lugar donde oyeron que había trabajo, aunque nadie sabía si era verdad. Entró a la casa en silencio. María estaba despierta, dándole pecho a Ana. La luz tenue de la mañana entraba por la ventana sin cristal, iluminando su rostro delgado. Había perdido peso en estos meses, como todos. Joao dormía acurrucado en el único colchón que tenían, pequeño para su edad porque la comida nunca era suficiente. «Ya no queda casi nada, ¿verdad?», dijo María en voz baja, sin mirarlo. No era una pregunta. Pedro se sentó en el suelo junto a ella. Las palabras que había estado pensando toda la noche le pesaban en la garganta como piedras. «Tengo que irme». María levantó la vista. Sus ojos cafés, que él tanto amaba, se llenaron de lágrimas que no dejó caer. ¿A dónde? No lo sé todavía, pero aquí nos vamos a morir de hambre todos. Si me voy solo puedo caminar más lejos, buscar trabajo en algún lugar donde haya. Lo que sea, María. Cortar caña, cuidar ganado, lo que encuentre. Cuando tenga algo, vuelvo por ustedes. Te lo prometo. ¿Y si no vuelves? La voz de María se quebró apenas. Pedro tomó su mano, tan delgada que sentía los huesos bajo la piel. «Voy a volver. Aunque tenga que caminar 1000 kilómetros, aunque tarde un año, voy a volver por ustedes. No los voy a abandonar». Ana dejó de mamar y se quedó dormida. María la acomodó con cuidado en su canasta improvisada, hecha con una caja de madera y trapos. Durante largo rato, ninguno de los dos habló. Afuera, los pájaros comenzaban su canto matutino, ajenos al dolor que llenaba aquella casa. «¿Cuándo te vas?», preguntó María finalmente. «Mañana al amanecer. Voy a dejarles lo que queda de harina. Y hay 3 batatas que encontré ayer en el campo del vecino, las que él dejó olvidadas. Con eso tienen para unos días. ¿Y tú qué vas a comer en el camino?». «Me las arreglo. Soy hombre, soy fuerte. Ustedes me necesitan más». María asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Voy a esperar. No importa cuánto tardes, voy a estar aquí esperándote con los niños». Esa noche, Pedro no pudo dormir. Miraba a Joao, que había heredado sus ojos claros y su cabello rebelde, y a la pequeña Ana, que era la viva imagen de María. ¿Qué clase de padre era él, que dejaba a su familia? Pero ¿qué clase de padre sería si se quedaba a verlos morir de hambre? La culpa y el miedo se peleaban en su pecho, pero sabía que no había otra opción.
Al día siguiente, antes de que saliera el sol, Pedro se preparó para partir. Tenía un morral viejo de su padre, donde metió una camisa de repuesto, un cuchillo mellado y una cantimplora de barro. María le preparó los últimos pedazos de pan duro que quedaban, envueltos en un trapo. João despertó cuando su padre estaba por salir. ¿A dónde vas, papá? Pedro se arrodilló frente a él. Voy a buscar un lugar mejor para nosotros, campeón. Un lugar donde haya comida y agua, donde puedas ir a la escuela. ¿Puedo ir contigo? No, hijo. Necesito que te quedes aquí cuidando a tu mamá y a tu hermanita. Eres el hombre de la casa ahora. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas, pero asintió con valentía. Pedro lo abrazó fuerte, memorizando su olor, el taconio de su corazoncito contra su pecho. María estaba en la puerta con Ana en brazos. No dijo nada, solo lo miró. Pedro la besó, besó a la bebé que dormía ajena a todo, y caminó hacia el camino sin mirar atrás, porque sabía que si lo hacía, no tendría fuerzas para irse. El sol comenzaba a calentar cuando Pedro dejó atrás la casita que su abuelo había construido con sus propias manos. Caminó por el sendero de tierra que conocía de memoria, pasando por las tierras secas y agrietadas que una vez fueron verdes. Pasó por la casa de don Arnaldo, que estaba abandonada con las puertas abiertas. Pasó por el cementerio pequeño donde descansaba su madre. Pasó por todo lo que conocía hasta que lo desconocido lo envolvió. Durante horas caminó bajo el sol implacable. El camino de tierra se convertía en sendero, y el sendero en nada más que rastros entre la vegetación seca. Bebía agua con cuidado de su cantimplora, sabiendo que debía hacerla durar. Cuando el sol estaba en lo más alto, se detuvo bajo la sombra rala de un árbol seco y comió un pedazo de pan. Le dolían los pies en sus sandalias gastadas, pero no podía parar. Cada hora que pasaba era una hora más lejos de su familia, pero también una hora más cerca de encontrar algo que los salvara. Al atardecer del primer día, encontró un pequeño arroyo casi seco. Había apenas un hilito de agua, pero alcanzó para llenar su cantimplora y refrescar su cara. Se sentó en la orilla, mirando cómo los últimos rayos del sol pintaban el cielo. Pensó en María, preguntándose si ella estaría mirando el mismo cielo. Pensó en João, esperando que el niño fuera fuerte. Pensó en Ana, tan pequeña, tan frágil. Durmió esa noche bajo las estrellas, usando su morral como almohada. El frío de la madrugada lo despertó varias veces, pero cada vez cerraba los ojos y seguía. Soñó con lluvia, con campos verdes, con la risa de sus hijos. Al segundo día, el paisaje comenzó a cambiar levemente. Había más árboles, aunque seguían secos. Encontró un camino más grande, con huellas de carretas y caballos. Eso significaba que había gente por aquí, tal vez un pueblo. Siguió ese camino, con esperanza renovada en el pecho. Cerca del mediodía, vio humo a lo lejos. Apuró el paso y pronto llegó a un pequeño caserío. Había unas 10 casas de adobe, una tienda y lo que parecía ser una herrería. Varios hombres estaban sentados a la sombra, conversando. Pedro se acercó con cautela. «Buenos días», saludó, quitándose el sombrero. Los hombres lo miraron con curiosidad. Uno de ellos, viejo y de barba gris, respondió. «Buenos días, forastero. ¿De dónde vienes?» «Del este, a unos 2 días de camino. Busco trabajo, lo que sea». El viejo negó con la cabeza. «Aquí también estamos mal, hijo. La sequía nos está matando igual que a todos». Pedro sintió cómo la esperanza se le escapaba. «No hay nada, puedo hacer cualquier cosa, trabajo duro». «No hay trabajo porque no hay dinero. La gente aquí apenas sobrevive». Otro hombre, más joven, intervino. «Oí que hacia el oeste, pasando las montañas, hay lugares donde todavía hay agua. Dicen que hay haciendas grandes buscando vaqueros». «¿Qué tan lejos?», preguntó Pedro. «Una semana caminando, tal vez más. El camino es duro, tienes que cruzar 2 sierras».
Pedro asintió. No tenía otra opción. ¿Me pueden vender algo de comida? Tengo un poco de dinero. El viejo lo miró con lástima. Guarda tu dinero, muchacho. Te voy a dar algo de pan y cecina. Si llegas a esos lugares, acuérdate del viejo Tomás que te ayudó. La bondad inesperada casi hace llorar a Pedro. Dios se lo pague, Señor. Tomás le dio un paquete envuelto. Ve con Dios, hijo, y ten cuidado en el camino, hay bandidos en las montañas. Pedro pasó esa noche en el caserío, durmiendo en el corredor de la tienda. Al amanecer del tercer día, continuó su camino hacia el oeste. El pan y la cecina que le dio don Tomás le dieron fuerzas renovadas. El camino comenzó a subir, haciéndose más difícil. Las piedras lastimaban sus pies a través de las sandalias rotas. Pasó por lugares abandonados, casas vacías con puertas abiertas como bocas que gritaban silencio. Vio campos que alguna vez fueron cultivados, ahora solo tierra seca y muerta. Vio ganado muerto al lado del camino, sus huesos blanqueados por el sol. Vio la devastación que la sequía había traído, y con cada paso sentía más urgencia por encontrar ese lugar del que le habían hablado. Al cuarto día comenzó a subir la primera sierra. El camino era empinado y pedregoso. Resbaló varias veces, raspándose las manos y las rodillas. El sol le quemaba la nuca. La sed era constante, pero racionaba el agua con cuidado. En la tarde, cuando estaba cerca de la cima, vio algo que le heló la sangre. 3 hombres lo esperaban en el camino. Eran bandidos, eso era obvio. Vestían harapos, llevaban machetes, y sus caras tenían esa dureza que da la desesperación. Pedro se detuvo, su mano instintivamente fue a su cuchillo. «¿A dónde vas con tanta prisa, amigo?», dijo el que parecía el líder, un hombre alto y flaco con una cicatriz en la cara. «Solo paso, no busco problemas». «Nadie busca problemas, pero los encuentran igual. Dame lo que llevas y sigue tu camino». Pedro sabía que no podía pelear contra 3. «No tengo nada de valor, solo un poco de comida». «Entonces dame la comida». La rabia ardió en el pecho de Pedro. Esa comida era lo único que tenía, era la diferencia entre llegar vivo o no. Pero los machetes brillaban bajo el sol y él tenía una familia esperándolo. No podía morir aquí. Con manos temblorosas, sacó el paquete con la comida y se lo entregó. El bandido lo agarró, lo abrió y se rió. «¿Esto es todo? Pan duro y cecina vieja». «Es todo lo que tengo, se lo juro». El bandido lo miró con desprecio. «Lárgate antes de que cambie de opinión». Pedro no lo pensó 2 veces. Pasó junto a ellos y siguió subiendo, sintiendo sus miradas clavadas en su espalda hasta que desapareció de su vista. Solo cuando estuvo seguro de que no lo seguían, se permitió detenerse. Se sentó en una piedra, temblando. Había perdido su comida, pero estaba vivo. Ahora tendría que encontrar algo que comer en el camino, o llegaría muerto de hambre. Esa noche, mientras intentaba dormir con el estómago vacío, Pedro pensó en rendirse. ¿Para qué seguir? Tal vez debería volver, morir con su familia si ese era su destino. Pero entonces recordó los ojos de Joao mirándolo con confianza, recordó a María diciéndole que lo esperaría, recordó a la pequeña Ana durmiendo sin saber nada del mundo cruel en el que había nacido. No podía rendirse. Por ellos seguiría hasta el final. Al 5.º día, hambriento y débil, Pedro descendió al valle del otro lado de la sierra, y allí, a lo lejos, vio algo que lo hizo llorar de alivio: verde. Había árboles verdes, pastizales verdes, un río que corría con agua clara. Había vida, había esperanza. Apuró el paso, casi corriendo montaña abajo, olvidando el hambre y el cansancio. Llegó al río y bebió hasta saciarse, el agua fría llenándolo de energía. Había llegado al lugar que le habían dicho. Ahora solo necesitaba encontrar trabajo. Siguió el río hasta que llegó a un pequeño poblado. Era más grande que el caserío donde conoció a don Tomás, tal vez 30 casas,
una iglesia, varias tiendas. La gente caminaba por las calles, niños jugaban, había movimiento y vida. Pedro se sintió como si hubiera llegado a otro mundo. Se acercó a un hombre mayor que barría frente a una casa. «Disculpe, señor, busco trabajo. ¿Sabe si hay algo por aquí?» El hombre lo miró de arriba a abajo, viendo su ropa sucia y rasgada, su cara demacrada. «¿Sabes algo de ganado?» «Sí, señor. Crecí cuidando cabras y vacas. La hacienda de don Fernando está buscando un vaquero. Queda a 2 kilómetros siguiendo el camino hacia el norte. Pregunta por él». Pedro le agradeció y salió casi corriendo. 2 kilómetros más, solo 2 kilómetros entre él y una posibilidad real de trabajo. Caminó con renovada determinación y pronto vio una entrada grande con un portón de madera que decía Hacienda Santa Rita. Entró con cautela. Había corrales con ganado, establos, una casa grande de 2 pisos. Varios hombres trabajaban por todos lados. Se acercó a uno de ellos. «Busco a don Fernando. Me dijeron que necesita un vaquero». El hombre señaló hacia los corrales. «Está allá, con el sombrero negro». Pedro se acercó nervioso. Don Fernando era un hombre de unos 50 años, alto y de aspecto severo, pero no cruel. Estaba examinando una vaca. «¿Don Fernando?» Pedro se quitó el sombrero. «¿Quién pregunta?» «Me llamo Pedro. Vengo de muy lejos buscando trabajo. Me dijeron que necesita un vaquero». Don Fernando lo estudió con ojos penetrantes. «¿Sabes del oficio?» «Sí, señor. Sé herrar, sé montar, sé curar ganado. He trabajado con animales toda mi vida». «¿Por qué vienes de tan lejos?» Pedro dudó un momento, pero decidió ser honesto. «La sequía nos mató todo. Dejé a mi esposa y mis 2 hijos para buscar trabajo y poder traerlos». Algo cambió en los ojos de don Fernando, tal vez respeto, tal vez compasión. «Necesito un hombre que sepa trabajar duro y que sea honesto. Te voy a dar una oportunidad. Te pago 30 pesos al mes, comida y un lugar donde dormir. Si resultas bueno, te aumento el sueldo». Pedro sintió que las piernas le temblaban de alivio. «No se va a arrepentir, don Fernando. Le juro que trabajaré como nadie». «Eso lo veremos. Ve con Chico, ese de la camisa azul. Él te va a mostrar dónde vas a dormir y te va a explicar qué hay que hacer. Empiezas mañana temprano». «Gracias, señor. Muchísimas gracias». Esa noche, Pedro durmió en un pequeño cuarto de la hacienda, con un colchón de verdad y una cobija limpia. Por primera vez en días comió bien, un plato de frijoles con carne que le supo a gloria. Antes de dormir, miró hacia el este, hacia donde estaba su familia, y susurró una promesa al viento. «Ya encontré trabajo, María. Voy a juntar dinero y voy a volver por ustedes. Lo prometo». Pero Pedro no sabía que mientras él había encontrado esperanza en estas tierras nuevas, en la casita del sertón que había dejado atrás, María enfrentaba su propia batalla por sobrevivir. Una batalla que apenas comenzaba y que pondría a prueba cada gramo de fuerza que tenía en su cuerpo delgado y en su corazón de madre. La mañana después de que Pedro partió, María despertó con los brazos vacíos y el corazón pesado. Durante un momento, en ese espacio confuso entre el sueño y la vigilia, olvidó que él se había ido. Extendió la mano buscándolo en el colchón y encontró solo el espacio frío donde él solía dormir. La realidad la golpeó entonces como un puño en el estómago, y tuvo que morderse los labios para no llorar, porque Joao dormía junto a ella y no quería que el niño la viera débil. Ana comenzó a llorar en su canasta. María se levantó despacio, sintiendo cada hueso de su cuerpo protestar. Había perdido tanto peso en los últimos meses que a veces se sentía como un fantasma de sí misma. Levantó a la bebé y se sentó en el suelo para darle pecho. Ana mamaba con desesperación, pero María sabía que su leche ya no era suficiente.
Ella misma comía tan poco que su cuerpo apenas podía producir lo que la niña necesitaba. Joao despertó y se sentó, mirando alrededor con ojos confundidos. ¿Papá ya volvió? No, mi amor. Tu papá va a tardar un tiempo. Pero va a volver, te lo prometo. ¿Cuándo? No sé, cariño. Pero mientras tanto, tú y yo vamos a ser muy valientes. ¿Está bien? El niño asintió, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó esconder. María sintió su corazón partirse. Con 5 años, Joao ya había visto demasiado sufrimiento, demasiada hambre. No era justo. Después de alimentar a Ana, María revisó la despensa. Pedro había dejado casi toda la harina de mandioca, 3 batatas, un poco de sal y medio paquete de café. Con cuidado, calculó. Si comían solo 2 veces al día y porciones pequeñas, tal vez tenían para una semana, quizás 10 días si estiraban mucho. Después de eso, tendría que encontrar algo. Preparó una papilla aguada de mandioca para Joao. El niño la comió sin quejarse, aunque María sabía que seguía con hambre. Ella tomó solo café negro, guardando la comida para sus hijos. Su estómago protestaba, pero había aprendido a ignorarlo. «Mamá, tengo hambre todavía», dijo Joao después de terminar su plato. «Lo sé, mi amor, pero tenemos que guardar comida para mañana también, ¿entiendes?» El niño bajó la cabeza. «Entiendo». María lo abrazó fuerte, besando su cabeza. «Eres muy valiente, Joao, muy valiente». Los días comenzaron a fundirse uno en otro, cada uno igual de difícil que el anterior. María estableció una rutina para no volverse loca. Despertaba al amanecer, alimentaba a Ana, preparaba algo pequeño para Joao. Hacía las tareas de la casa, aunque ya no había mucho que hacer. Intentaba mantener todo limpio, mantener la dignidad, aunque el mundo se cayera a pedazos alrededor de ella. Al 5.º día después de que Pedro se fue, la comida se estaba acabando más rápido de lo que había calculado. Ana lloraba constantemente de hambre, y la leche de María era cada vez menos. Una tarde, desesperada, María caminó hasta la casa de su vecina, doña Lucía, una mujer mayor que vivía sola. «Doña Lucía, disculpe que la moleste», María hablaba con voz temblorosa. «¿Le puedo pedir prestada un poco de harina? Mi esposo se fue a buscar trabajo y estamos sin comida. Le prometo que le pago cuando él vuelva». Doña Lucía la miró con tristeza. «Ay, mi hija, ojalá pudiera ayudarte, pero yo tampoco tengo casi nada. Estoy comiendo los últimos granos que me quedaron. Esta maldita sequía nos está matando a todos». María asintió, luchando contra las lágrimas. «Entiendo. Gracias de todas formas». Caminó de regreso a su casa sintiendo el peso de la desesperación. ¿Qué iba a hacer? No podía dejar que sus hijos murieran de hambre. Tenía que encontrar algo, lo que fuera. Esa noche, después de acostar a Joao, María salió de la casa con una vela. Caminó hacia el campo abandonado de don Arnaldo, el que se había ido hacía meses. Tal vez, solo tal vez, quedaba algo en la tierra. Con las manos desnudas comenzó a escarbar en la tierra seca y dura, buscando cualquier raíz, cualquier tubérculo que hubiera sobrevivido. Escarbó hasta que sus manos sangraron, hasta que sus uñas se partieron, pero no encontró nada. La tierra estaba muerta. Volvió a casa llorando en silencio, lavándose las manos ensangrentadas con el poco agua que tenían. Se sentó en el suelo junto a la canasta donde dormía Ana y finalmente se permitió llorar. Lloró por su esposo que estaba quién sabe dónde, por sus hijos que tenían hambre, por la vida que alguna vez tuvo y que ahora parecía solo un sueño lejano. Al día siguiente, una idea comenzó a formarse en su mente. Era peligrosa, pero estaba desesperada. Había oído hablar de un lugar a mediodía de camino, donde algunas familias habían formado un asentamiento cerca de un pozo que todavía tenía agua. Decían que la iglesia mandaba ayuda allí a veces, que repartían comida. Si caminaba rápido, podía llegar
conseguir algo y volver antes de que cayera la noche. Pero eso significaba dejar a João solo cuidando a Ana por varias horas. El niño tenía solo 5 años. ¿Podía pedirle eso? Sin embargo, no tenía otra opción. Si no conseguía comida pronto, los tres morirían. «João, ven aquí», llamó al niño al día siguiente muy temprano. «Mamá tiene que ir a un lugar a buscar comida. Voy a tardar todo el día, pero voy a volver antes de que se haga de noche». Los ojos del niño se abrieron con miedo. «¿Me vas a dejar solo? Vas a cuidar a tu hermanita. Eres un niño grande, puedes hacerlo. Si Ana llora, la cargas y la meces así, ¿ves?». María le mostró cómo. «No salgas de la casa por nada, ¿entiendes? Quédate aquí adentro con la puerta cerrada». «Tengo miedo, mamá». «Lo sé, mi amor, yo también, pero tienes que ser muy valiente. Hazlo por tu hermanita, ¿está bien?». João asintió, aunque temblaba. María lo abrazó fuerte, sintiendo su cuerpecito delgado, sus costillas que se marcaban bajo la piel. «Voy a volver, te lo prometo, y voy a traer comida». Dejó a João con instrucciones estrictas y salió cuando el sol apenas comenzaba a salir. Caminaba rápido, casi corriendo, ansiosa por llegar y volver lo más pronto posible. El camino era largo y el sol calentaba sin piedad. Sus sandalias viejas le lastimaban los pies, pero no podía parar. Pasaron las horas. María pasó por lugares abandonados, por campos secos, por árboles muertos. Vio buitres volando en círculos arriba de algo que no quiso mirar muy de cerca. Vio a otras personas también caminando, todas con la misma cara de desesperación. Todos buscando lo mismo, una oportunidad de sobrevivir un día más. Cuando el sol estaba en lo más alto, María llegó al asentamiento. Era un lugar triste, decenas de familias viviendo en chozas improvisadas de palos y trapos. Había niños por todos lados, todos delgados, todos con esa mirada vacía que da el hambre crónica. En el centro había una carpa grande donde varias mujeres repartían algo de una olla enorme. María se unió a la fila, que era larga. Esperó bajo el sol, sintiendo cómo le daban vueltas la cabeza del cansancio y el hambre. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó su turno. «¿Cuántos en tu familia?», preguntó una de las mujeres, de edad mediana y cara amable. «3, 2 niños pequeños». La mujer le dio 2 porciones de sopa aguada en un recipiente de lata y 2 panes pequeños. «Que Dios te bendiga, hija». «¿Hay más? ¿Puedo llevar algo más?». María odiaba tener que rogar, pero era por sus hijos. «Lo siento, tenemos que alcanzar para todos. Vuelve la próxima semana, traemos más ayuda». María agradeció y se apartó. Bebió una de las sopas allí mismo, necesitaba fuerzas para el camino de regreso. Guardó cuidadosamente la otra sopa y los 2 panes en una bolsa de tela que había traído. No era mucho, pero era algo. Sus bebés comerían hoy. El camino de regreso fue aún más difícil. El sol de la tarde era brutal y María ya no tenía más fuerzas. Se detuvo varias veces para descansar, siempre vigilante de que nadie la viera con la comida. Había oído historias de gente desesperada que robaba a otros aún más desesperados. Cuando finalmente vio su casita a lo lejos, el sol ya estaba comenzando a bajar. Apuró el paso, preocupada por João. ¿Habría estado bien? ¿Habría cuidado bien de Ana? «¡João! ¡Ya llegué!», gritó al entrar. El niño estaba sentado en el suelo, meciendo a Ana que lloraba. Cuando vio a su madre, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, Ana no para de llorar y yo no sé qué hacer». María tomó a la bebé, que efectivamente lloraba con desesperación. Le dio pecho inmediatamente, aunque sabía que no había mucho que darle. Pero al menos el contacto la calmó un poco. «Lo hiciste muy bien, João. Estoy muy orgullosa de ti», le dio uno de los panes. «Toma,
come». El niño devoró el pan en segundos. María le dio la mitad del otro, guardando el resto para mañana. Era tan poco, tan insuficiente, pero era lo que había. Esa noche, mientras sus hijos dormían, María se quedó despierta mirando el techo. Había caminado todo el día para conseguir comida que duraría tal vez 2 días. ¿Qué iba a hacer cuando se acabara? No podía seguir dejando a Joao solo para ir a buscar ayuda. Era demasiado pequeño, demasiado peligroso. Los días siguientes fueron una nebulosa de hambre y cansancio. María empezó a buscar cualquier cosa comestible cerca de la casa. Encontró algunas hierbas amargas que hirvió para hacer una sopa. Encontró un cactus del que pudo sacar un poco de pulpa. Cada pequeño hallazgo era una victoria, pero nunca era suficiente. Ana estaba cada vez más delgada. Lloraba constantemente, y María sabía que era porque tenía hambre. Su leche casi se había secado por completo, y la bebé no podía comer otra cosa todavía. María se sentía morir viendo a su hija así, tan frágil, tan hambrienta. Una tarde, mientras alimentaba a Ana, notó que la bebé estaba más callada de lo normal. Su piel se sentía caliente. María sintió pánico subir por su garganta. Ana tenía fiebre. «No, no», no susurró María, acunando a la bebé. «Por favor, Dios mío, no». Esa noche fue una pesadilla. Ana lloraba débilmente, su cuerpecito ardiendo. María la bañó con el poco agua que tenían, intentando bajarle la fiebre. Joao estaba asustado, viendo a su hermanita así. «¿Ana se va a morir?», preguntó con voz pequeña. «No», dijo María, con más firmeza de la que sentía. «No se va a morir, va a estar bien». Pero mientras lo decía, María rezaba con toda su alma. Rezaba como nunca había rezado en su vida. No podía perder a su hija. No podía. Al amanecer, la fiebre de Ana había bajado un poco. Seguía débil, pero estaba viva. María lloró de alivio, abrazando a la bebé contra su pecho. Pero sabía que no podía seguir así. Sus hijos se estaban muriendo lentamente de hambre. Tenía que hacer algo más drástico. Esa mañana tomó una decisión. Tenía una pulsera de plata que su madre le había dado cuando se casó. Era lo único de valor que tenía, su único recuerdo de su madre que había muerto cuando ella tenía 15 años. La había guardado todo este tiempo, negándose a venderla incluso en los peores momentos. Pero ahora, mirando a sus hijos hambrientos, supo que no tenía otra opción. «Joao, vamos a ir al pueblo», le dijo. Los 3 juntos. Envolvió a Ana en un trapo y la cargó contra su pecho. Tomó la mano de Joao y comenzaron el largo camino hacia el pueblo, a 3 horas caminando. Joao se quejó varias veces de que le dolían los pies, pero María no podía cargarlo también. «Un poco más, cariño. Ya casi llegamos». Cuando finalmente llegaron al pueblo, María buscó la tienda de don Severino. El hombre estaba barriendo frente a su negocio y se veía sorprendido de verla. «María, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está Pedro?» «Se fue a buscar trabajo, don Severino. Necesito vender algo». Sacó la pulsera de su bolsillo. «¿Cuánto me da por esto?» Don Severino examinó la pulsera, mirándola con lástima. «María, esto no vale mucho. Es plata, pero muy delgada. Te puedo dar 20 pesos. Por favor, don Severino, necesito más. Mis hijos tienen hambre». El hombre suspiró. «Está bien, te doy 30, porque te conozco y sé que no estás tratando de engañarme. Pero realmente no vale más que eso». María asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. 30 pesos. Con eso podía comprar harina, un poco de frijoles, tal vez algo de leche en polvo para Ana. Podía sobrevivir tal vez 3 semanas más si era muy cuidadosa. «Gracias», susurró, tomando el dinero. Compró lo que necesitaba y emprendió el camino de regreso. Joao estaba tan cansado que tropezaba, pero siguió caminando sin quejarse. María lo miraba con orgullo y dolor.
Su niño estaba creciendo demasiado rápido, aprendiendo lecciones duras que ningún niño de 5 años debería aprender. Llegaron a casa cuando el sol se estaba poniendo. María preparó una comida de verdad por primera vez en días. Papilla de harina con un poco de leche en polvo disuelta para Ana y frijoles con tortillas de maíz para ella y Joao. Comieron en silencio, saboreando cada bocado como si fuera un festín. Esa noche, después de acostar a los niños, María sacó un pedazo de papel y un lápiz que había guardado. Escribió con letra temblorosa: «Pedro, han pasado 3 semanas desde que te fuiste. Vendí la pulsera de mamá para comprar comida. Los niños están bien, aunque delgados. Ana tuvo fiebre, pero ya está mejor. Te extrañamos mucho. Por favor, vuelve pronto. Tu esposa que te ama, María». No tenía forma de enviarle la carta, no sabía ni dónde estaba Pedro. Pero escribirla la hacía sentir menos sola, como si de alguna manera él pudiera oír sus palabras a través de la distancia. Los días se convirtieron en semanas. María racionaba la comida con cuidado extremo. Cada grano de arroz, cada cucharada de harina era medida y controlada. Cuando Joao le pedía más, ella le explicaba que tenían que hacer que durara. El niño entendía más de lo que debería un niño de su edad. María estableció una nueva rutina. Cada mañana, después de alimentar a los niños, salía a buscar leña seca. Si juntaba suficiente, podía ir al pueblo una vez a la semana y venderla por unas pocas monedas. No era mucho, pero sumaba. También buscaba plantas comestibles, cualquier cosa que pudiera complementar su escasa despensa. Una tarde, mientras buscaba leña, María se encontró con una mujer que no había visto antes. Era mayor, de unos 60 años, con cabello gris y ojos amables pero cansados. «Eres María, ¿verdad?». «La esposa de Pedro», dijo la mujer. «Sí, señora». «¿La conozco?». «Soy doña Rosa. Vivía más lejos, pero tuve que venirme para acá porque mi casa se derrumbó con las lluvias del año pasado. Oí que tu esposo se fue a buscar trabajo». María asintió. «Hace más de un mes ya». «¿Y tú estás sola con los niños?». «Sí». Doña Rosa la miró con comprensión. «Yo también estoy sola. Mi esposo murió hace 5 años. ¿Sabes qué? Si quieres, podemos ayudarnos. Yo tengo algunas gallinas que todavía ponen huevos de vez en cuando. Podemos compartir». María sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «¿De verdad?». «Las mujeres tenemos que cuidarnos entre nosotras, especialmente en estos tiempos. Ven a mi casa mañana, está cerca de la tuya, la que tiene el techo de zinc». Esa noche, María se sintió menos sola. Había encontrado una aliada, alguien que entendía su lucha. Al día siguiente, visitó a doña Rosa como prometió. La mujer vivía en una casa pequeña pero limpia, con un gallinero en el patio donde había 3 gallinas flacas. «No ponen todos los días», explicó doña Rosa, «pero cuando ponen, compartimos». Desde ese día, María y doña Rosa se convirtieron en amigas. Se ayudaban con lo que podían, compartían las cargas, se daban ánimo mutuamente. Doña Rosa le enseñó a María trucos para estirar la comida, cómo hacer trampa al hambre con infusiones de hierbas, cómo mantener la esperanza cuando todo parecía perdido. Pasaron 2 meses desde que Pedro se fue. María marcaba los días en un palo con un cuchillo, contando cada uno. 60 días. 60 días sin saber nada de él, sin saber si estaba vivo o muerto. Pero ella seguía esperando, seguía sobreviviendo, seguía manteniendo a sus hijos con vida con uñas y dientes. Joao había aprendido a ayudar. Juntaba leña, cuidaba de Ana cuando María tenía que salir, incluso había aprendido a hacer fuego. Con 6 años, recién cumplidos, el niño había perdido la inocencia de la infancia, reemplazada por una madurez forzada que partía el corazón de María. Ana, ahora de 9 meses, estaba terriblemente delgada, pero seguía viva.
María la alimentaba con papillas aguadas, con lo poco de leche en polvo que podía comprar, con todo el amor que tenía. La bebé sonreía a veces, y esas sonrisas eran lo único que mantenía a María en pie. Una noche, mientras mecía a Ana para que se durmiera, María miró por la ventana hacia el camino por donde Pedro se había ido. Todavía estaba ahí, esperando, sobreviviendo. Pero ¿cuánto más podía resistir? ¿Cuánto tiempo más antes de que sus fuerzas se acabaran completamente? «Vuelve pronto», Pedro susurró al viento. «Por favor, vuelve pronto. Te necesitamos». Y en algún lugar lejos, muy lejos, en una hacienda donde los pastos eran verdes y el agua abundante, Pedro trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, ahorrando cada peso que podía, contando los días hasta poder volver por su familia. No sabía las batallas que María estaba peleando, no sabía cuánto había sufrido. Pero pronto lo sabría, porque el destino estaba preparando el momento en que sus caminos se volverían a encontrar. Los meses en la hacienda Santa Rita transformaron a Pedro de maneras que nunca imaginó. El trabajo era duro, más duro que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Despertaba cuando todavía era de noche, cuando las estrellas apenas comenzaban a desvanecerse en el cielo, y no paraba hasta que la luna ya estaba alta. Sus manos, que ya eran callosas, desarrollaron callos sobre callos. Su espalda dolía cada noche, sus músculos protestaban, pero nunca se quejaba. No podía darse ese lujo. Don Fernando resultó ser un patrón justo, aunque exigente. Observaba a Pedro trabajar con ojos críticos, evaluando cada movimiento, cada decisión. Al principio, Pedro sentía esa mirada como un peso constante, pero pronto aprendió que don Fernando no buscaba errores para castigar, sino que estudiaba para enseñar. «Ese toro tiene una pata lastimada», le dijo don Fernando una mañana, señalando a un animal en el corral. «¿Ves cómo carga el peso diferente?» Pedro miró con más atención. Tenía razón, el toro cojeaba levemente. «¿Qué hago, patrón?» «Primero lo separas del resto, luego revisas la pata, puede ser una espina, una piedra o una infección. Si es algo simple, lo curas. Si es grave, me avisas». Así, día tras día, Pedro aprendió no solo a trabajar, sino a trabajar bien. Aprendió a leer el ganado como si fueran libros, a anticipar problemas antes de que ocurrieran, a moverse con eficiencia. Los otros vaqueros, que al principio lo miraban con desconfianza porque era el nuevo, comenzaron a respetarlo. Pedro no hablaba mucho, no perdía tiempo en charlas, solo trabajaba, y trabajaba más duro que cualquiera. Chico, el vaquero que lo había recibido el primer día, se convirtió en algo parecido a un amigo. Era un hombre de unos 40 años, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla y una risa que salía fácil a pesar de la dureza de su vida. «¿Sabes por qué don Fernando te contrató?», le preguntó Chico una noche, mientras comían juntos después del trabajo. «Porque vio en tus ojos lo mismo que él tuvo una vez. Hambre, pero no de comida. Hambre de salir adelante, de darle algo mejor a tu familia». ¿Don Fernando también pasó por esto? Peor. Él llegó aquí hace 30 años sin nada, solo con una mula vieja y un sueño. Trabajó como esclavo para otros hasta que pudo comprar su primera vaca, luego otra y otra. Ahora mira todo lo que tiene. Por eso respeta a los hombres como tú, que vienen de abajo y no se rinden. Esas palabras le dieron esperanza a Pedro. Si don Fernando había logrado salir de la pobreza, tal vez él también podría. No aspiraba a tener una hacienda, solo quería darle a su familia un techo decente, comida en la mesa, tal vez mandar a Joao a la escuela. Eso sería suficiente. Cada noche, antes de dormir, Pedro contaba el dinero que había ahorrado. Lo guardaba en una bolsita de tela que escondía bajo su colchón. Al final del primer mes, tenía 30 pesos. Era su primer sueldo completo y lo miraba como si fuera un tesoro. 30 pesos. Con eso, María podría comprar comida para 2 semanas, tal vez 3 si era cuidadosa.
Pero no podía enviárselo todavía. No sabía cómo. No había correo en el lugar de donde venía, y aunque lo hubiera, dudaba que llegara. Tendría que esperar hasta juntar suficiente para volver personalmente, para llevar el dinero en mano y traer a su familia de vuelta. ¿Cuánto crees que necesito juntar antes de poder traer a mi familia?, le preguntó a Chico una noche. Chico pensó un momento. Depende. Necesitas dinero para el viaje de ida y vuelta, dinero para traerlos y algo extra para establecerse aquí. Don Fernando tiene unas casitas para familias de trabajadores, pero cobran renta. Yo diría que necesitas al menos 200 pesos para estar seguro. 200 pesos. A 30 pesos por mes, eso significaba casi 7 meses. Pedro sintió su corazón hundirse. 7 meses parecía una eternidad, pero no tenía otra opción. Tenía que ser paciente, tenía que seguir trabajando. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Pedro desarrolló una rutina que lo mantenía enfocado. Trabajaba, comía, ahorraba cada centavo que podía. Los otros vaqueros a veces iban al pueblo los sábados por la noche, gastaban sus sueldos en bebida y cartas. Pedro nunca iba. Cada peso contaba. En el tercer mes, sucedió algo que cambió su situación. Habían perdido una vaca preñada que había escapado hacia las montañas. Don Fernando mandó a 3 vaqueros a buscarla, incluyendo a Pedro. Estuvieron 2 días rastreándola, siguiendo huellas casi invisibles por terreno difícil. Finalmente, Pedro la encontró en una quebrada, atrapada entre rocas, a punto de parir. «Aquí está», gritó Pedro, «y está pariendo». Los otros 2 vaqueros bajaron cuidadosamente. La vaca estaba en trabajo de parto, pero el ternero venía mal posicionado. Si no actuaban rápido, ambos morirían. Pedro, recordando lo que había visto hacer a su abuelo muchos años atrás, no dudó. Se arremangó, calmó a la vaca hablándole suavemente, y con cuidado extremo ayudó a reposicionar al ternero. Fue un proceso largo y delicado. La vaca mugía de dolor, pero Pedro no se rendía. Finalmente, después de lo que pareció horas, el ternero nació. Estaba vivo. La vaca también sobrevivió. Cuando regresaron a la hacienda con la vaca y su ternero, don Fernando los estaba esperando. Escuchó el relato de los otros vaqueros sobre cómo Pedro había salvado a ambos animales. «Esa vaca vale 50 pesos», dijo don Fernando, mirando a Pedro. «Y el ternero, si crece bien, valdrá otros 50. Me ahorraste una pérdida grande. Solo hice mi trabajo, patrón». «No, hiciste más que tu trabajo. A partir de este mes, tu sueldo sube a 40 pesos». Pedro sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. 10 pesos más al mes. Eso significaba que podría reunir el dinero más rápido, tal vez en 5 meses en lugar de 7. 2 meses menos separado de su familia. «Gracias, don Fernando. No lo va a defraudar». «Ya lo sé, muchacho. Por eso te subo el sueldo». Esa noche, Pedro escribió su primera carta a María. No sabía cuándo podría enviársela, pero necesitaba escribir. Necesitaba sentir que se comunicaba con ella de alguna manera. «María, mi amor, encontré trabajo en una hacienda buena. El patrón es justo y me trata bien. Estoy ahorrando cada peso para volver por ustedes. Extraño tanto a Joao y a Ana que a veces me duele el pecho. Extraño tu sonrisa, tu voz, tu mano en la mía. Aguanta un poco más, por favor. Voy a volver, te lo prometo. Tu esposo que te ama, Pedro». Guardó la carta doblada junto con su dinero, como si fuera igual de valiosa. El 4.º mes trajo cambios en la hacienda. Don Fernando compró más ganado y necesitaban construir nuevos corrales. Pedro trabajaba ahora desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche, ayudando con la construcción además de sus tareas regulares. Estaba tan cansado que a veces se quedaba dormido antes de terminar de comer. Pero cada peso extra que ganaba por el trabajo adicional iba directamente a su bolsita de ahorros.
Una tarde, mientras trabajaba en los corrales nuevos, un vaquero llamado Tomás se acercó a él. Tomás era mayor, de unos 50 años, y había trabajado en la hacienda desde hace décadas. «Oye, Pedro, mi hijo está buscando trabajo en la ciudad. Si quieres, él puede llevar una carta tuya a tu familia cuando pase por esa zona». Pedro sintió esperanza explotar en su pecho. «¿De verdad? ¿Cuándo se va?» «En 2 semanas. Pero mira, el camino es largo y peligroso. Solo puede llevar una carta, nada de dinero. ¿Entiendes?» «Sí, sí, entiendo. Solo quiero que mi esposa sepa que estoy bien, que voy a volver». Esa noche, Pedro escribió una carta larga a María. Le contó sobre la hacienda, sobre don Fernando, sobre el trabajo duro pero honesto que hacía. Le dijo cuánto había ahorrado y cuánto más necesitaba. Le pidió que aguantara un poco más, que fuera fuerte. Le dijo que la amaba, que amaba a sus hijos, que cada día trabajaba pensando en el momento en que volvería a verlos. 2 semanas después, le entregó la carta al hijo de Tomás, un joven de 20 años con cara de pocos amigos pero corazón bondadoso. «Ten cuidado con ella, por favor. Es lo más importante que tengo. Descuida, la voy a entregar». Pedro no sabía si la carta llegaría, no sabía si María podría leerla o si tendría que pedirle a alguien que se la leyera. Pero era un puente entre ellos, una forma de decirle que no la había olvidado, que nunca la olvidaría. Los meses seguían pasando. Pedro se convirtió en uno de los mejores vaqueros de la hacienda. Don Fernando comenzó a darle responsabilidades mayores, poniéndolo a cargo de grupos de trabajadores, confiándole las decisiones sobre el ganado. Con cada nueva responsabilidad venía un pequeño aumento en el sueldo. Para el 6.º mes, Pedro tenía 180 pesos ahorrados. Estaba tan cerca de su meta que podía sentirla. Solo un mes más, tal vez mes y medio, y tendría suficiente para volver. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una noche, después del trabajo, don Fernando lo llamó a su oficina. Era la primera vez que Pedro entraba a esa habitación, llena de libros y papeles, con un escritorio grande de madera oscura. «Siéntate, Pedro». Pedro se sentó nervioso. ¿Habría hecho algo malo? «He estado observándote estos meses», comenzó don Fernando. «Eres un buen trabajador, de los mejores que he tenido. Pero más que eso, tienes algo que no todos tienen. Tienes hambre de superarte y tienes la disciplina para hacerlo». «Gracias, patrón. Necesito un capataz, alguien que supervise a los otros vaqueros, que se asegure de que el trabajo se haga bien y a tiempo. Alguien en quien pueda confiar completamente. Quiero que seas tú». Pedro no podía creer lo que estaba oyendo. «¿Yo? Pero hay hombres que llevan años aquí y ninguno tiene lo que tú tienes. El puesto paga 70 pesos al mes y viene con una casa para tu familia. Una casa de verdad con 2 cuartos, cocina y agua de pozo. 70 pesos al mes. Era más del doble de lo que ganaba originalmente. Con ese sueldo podría no solo traer a su familia, sino darles una vida decente. Joao podría ir a la escuela que había en el pueblo. Ana crecería con comida en su estómago todos los días. María no tendría que pasar hambre nunca más. «Acepto», dijo Pedro sin dudar. «Acepto, patrón». «Bien, empiezas el próximo lunes. Usa estos días para prepararte. Va a ser más responsabilidad, más presión. ¿Estás listo?» «Estoy listo». Esa noche, Pedro apenas pudo dormir de la emoción. Todo estaba saliendo bien. Había encontrado no solo trabajo, sino una oportunidad de verdad. Había demostrado su valor, había ganado la confianza de don Fernando. Y ahora, con su nuevo puesto, podría finalmente volver por su familia. Contó su dinero otra vez. 180 pesos, más el sueldo de este mes que le pagarían pronto. 210 pesos. Era suficiente. Era más que suficiente. Al día siguiente, buscó a don Fernando.
Patrón, con su permiso, necesito ir a buscar a mi familia. He ahorrado suficiente para el viaje. Don Fernando asintió. Lo esperaba. ¿Cuánto tiempo necesitas? 2 semanas, tal vez 3. El camino es largo. Tómate un mes. Trae a tu familia tranquilo, sin apuros. Cuando vuelvas, la casa estará lista para ustedes. Pedro sintió los ojos llenarse de lágrimas. No sé cómo agradecerle, don Fernando. No tienes que agradecerme nada. Te lo ganaste. Ahora ve por tu familia y tráelos aquí seguros. Pedro comenzó los preparativos para su viaje. Compró provisiones, comida que durara, agua, una cobija nueva porque la suya estaba destrozada. Compró también ropa nueva para María y los niños, adivinando las tallas. Compró juguetes pequeños para Joao y Ana. Gastó 30 pesos en todo, pero no le importó. Valía la pena ver las caras de sus hijos cuando les diera esos regalos. La noche antes de partir, no pudo dormir. Mañana comenzaría el viaje de regreso. Mañana empezaría a deshacer los kilómetros que los separaban de su familia. Después de casi un año, finalmente los volvería a ver. ¿Cómo estarían? Habría crecido mucho Joao. Reconocería a Ana su cara. ¿Estaría María bien? Una pequeña voz de preocupación susurraba en su mente. Un año era mucho tiempo. Habían pasado muchas cosas. ¿Y si algo había salido mal? ¿Y si María había tenido que irse del lugar? ¿Y si no los encontraba? No, se dijo a sí mismo. María había prometido esperar. Y ella siempre cumplía sus promesas, así como él cumpliría la suya de volver. Al amanecer, Pedro emprendió su viaje de regreso. Llevaba un morral mucho más pesado que cuando llegó, lleno de provisiones y esperanzas. Llevaba dinero en el bolsillo, suficiente para traer a su familia y empezar una nueva vida. Llevaba en el corazón la imagen de María, sonriendo cuando lo viera aparecer. El camino que una vez recorrió hambriento y desesperado, ahora lo caminaba con paso firme y seguro. Había encontrado lo que buscaba. Había trabajado más duro de lo que nunca trabajó en su vida, y ahora, finalmente, su sacrificio estaba por dar frutos. Pasó por el poblado, donde el viejo Tomás le había dado comida. El anciano ya no estaba ahí. Alguien le dijo que había muerto 2 meses atrás. Pedro sintió tristeza, pero agradeció en silencio al hombre que lo ayudó cuando más lo necesitaba. Siguió caminando día tras día. El paisaje se volvía cada vez más familiar. Reconocía ese árbol torcido, esa formación de rocas, ese arroyo casi seco. Estaba cerca, muy cerca. En la tarde del 10º día de viaje, Pedro llegó a la cima de una loma desde donde se veía su antigua casa a lo lejos. Se detuvo, el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Allí estaba, la casita de adobe donde había vivido, donde habían pasado hambre, donde dejó a su familia hacía casi un año. Bajó la loma casi corriendo, tropezando con las piedras en su prisa. Cuando llegó frente a la casa, se detuvo. La puerta estaba cerrada. No se veía humo saliendo de la chimenea. Todo estaba demasiado quieto. «María», gritó. «María, estoy aquí». Silencio. Pedro sintió pánico apoderarse de él. Corrió a la puerta y la empujó. Estaba abierta. Entró y miró alrededor. La casa estaba vacía. No había muebles, no había ropa, no había nada que indicara que alguien vivía ahí. «María, Joao, Ana», gritó, su voz quebrándose. Solo el eco de su propia voz le respondió. Su familia no estaba, se habían ido. ¿Pero a dónde? ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Pedro cayó de rodillas en medio de la casa vacía, el peso de la incertidumbre aplastándolo. Había vuelto, pero llegó tarde. ¿Demasiado tarde? El pánico le atravesó el pecho como un cuchillo. Pedro se quedó arrodillado en medio de la casa vacía, mirando las paredes desnudas, el suelo polvoriento, los rincones donde alguna vez estuvieron sus pocas pertenencias. Todo había desaparecido.
Su familia había desaparecido. Se levantó temblando y salió corriendo hacia la casa de doña Lucía, su vecina. Tal vez ella sabría algo. Golpeó la puerta con desesperación. Doña Lucía, soy yo, Pedro. La puerta se abrió lentamente y apareció el rostro arrugado de la anciana. Sus ojos se abrieron con sorpresa al verlo. Pedro, Dios mío, pensé que habías muerto. ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde están María y los niños? Doña Lucía lo miró con una mezcla de compasión y alivio. Están vivos, muchacho. Cálmate. Están vivos. Pedro sintió que las piernas se le aflojaban. ¿Dónde están? María tuvo que irse de la casa hace 2 meses. No podía pagar y además el techo se estaba cayendo. Se fue a vivir con doña Rosa, una mujer que vive cerca de aquí. Ven, te llevo. Caminaron por el sendero polvoriento. Pedro sentía el corazón latirle tan fuerte que le dolía. Estaban vivos. Su familia estaba viva. Eso era lo único que importaba. Doña Lucía lo llevó hasta una casa pequeña con techo de zinc, situada a unos 10 minutos de camino. Es aquí. Doña Rosa los acogió cuando María no tenía a dónde ir. Pedro se acercó a la puerta, las manos temblando. Respiró hondo y tocó. Se oyeron pasos del otro lado, luego la puerta se abrió. Una mujer mayor apareció, con cabello gris y ojos amables pero cautelosos. ¿Sí? Busco a María, mi esposa. Me dijeron que está aquí. La mujer lo estudió un momento, luego sus ojos se suavizaron. Tú debes ser Pedro. María me habló mucho de ti. Pasa. Pedro entró a la casa, su corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Y entonces la vio. María estaba sentada en el suelo, dándole de comer a Ana con una cuchara. Estaba de espaldas a la puerta y no lo había oído entrar. Pedro se quedó paralizado. Su esposa se veía tan delgada, tan frágil, como si un viento fuerte pudiera llevársela. Su ropa colgaba de su cuerpo como si fuera varias tallas más grande. María susurró. Ella se congeló. La cuchara cayó de su mano. Lentamente, muy lentamente, se dio vuelta. Sus ojos se encontraron con los de él, y por un momento pareció no creer lo que veía. Pedro. Su voz era apenas un suspiro. Vine por ustedes, como prometí. María se puso de pie con movimientos torpes, como si sus piernas no respondieran bien. Se miraron durante un segundo eterno, y luego ella corrió hacia él. Pedro la atrapó en sus brazos, sintiendo lo liviana que estaba. Cuánto peso había perdido. María comenzó a llorar contra su pecho, sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Pensé que no volverías. Pensé que algo te había pasado. Estoy aquí, mi amor. Pedro también lloraba, abrazándola con tanta fuerza como si quisiera fundirse con ella. Un sonido pequeño los interrumpió. Pedro miró hacia donde estaba Ana, la bebé que había dejado de 6 meses. Ahora tenía más de 1 año. Intentaba ponerse de pie agarrándose de una silla. Era tan pequeña, tan delgada, con piernitas flacas y ojos grandes en una carita diminuta. No lo reconocía, lo miraba con curiosidad y un poco de miedo. Es Ana, dijo María, limpiándose las lágrimas. Ha crecido, pero no mucho. No hemos tenido suficiente comida. Pedro sintió algo quebrarse dentro de él. Su hija, su bebé, había pasado hambre todo este tiempo. Se acercó despacio, arrodillándose frente a ella. Hola, princesa. Soy tu papá. Ana lo miró sin entender, luego buscó a María con la mirada. María se acercó y la cargó. Es tu papá, mi amor, el que te contaba todas las noches. ¿Dónde está João?, preguntó Pedro, mirando alrededor. Fue con doña Rosa a buscar agua al pozo. Ya vuelve. Como si lo hubieran invocado, la puerta se abrió y entró un niño cargando un balde de agua. Era João, pero Pedro casi no lo reconoció.
El niño que había dejado hacía un año era pequeño, regordete, con mejillas redondas y ojos brillantes. Este niño era alto para su edad, delgado como un palo, con la ropa rota y remendada varias veces. Sus ojos tenían una seriedad que ningún niño de 6 años debería tener. Joao dejó el balde en el suelo y se quedó inmóvil, mirando a Pedro. Durante un momento horrible, Pedro pensó que su hijo no lo reconocía. Pero entonces los ojos de Joao se llenaron de lágrimas. ¿Papá? Sí, hijo, soy yo. Joao corrió hacia él y Pedro lo levantó en sus brazos, sintiendo cuán liviano estaba, cuánto había sufrido. El niño lo abrazó con fuerza, llorando contra su cuello. Volviste. Dijiste que volverías y volviste. Siempre cumplo mis promesas, campeón. Doña Rosa, que había observado la reunión en silencio, se limpió los ojos discretamente. Los dejo solos, tienen mucho de qué hablar. Cuando se quedaron solos, Pedro se sentó en el suelo con María a su lado, Joao en su regazo, y Ana curiosa, pero todavía desconfiada en los brazos de María. Pasó horas contándoles todo. Les habló de su viaje, del trabajo en la hacienda de don Fernando, de cómo había trabajado duro para ahorrar. Les mostró el dinero que había traído, las ropas nuevas, los juguetes. María lloraba mientras escuchaba, pero eran lágrimas de alivio, de esperanza. Pensé que te habías olvidado de nosotros. Cuando pasaron los meses sin noticias, no recibiste mi carta, mandé una hace meses. María negó con la cabeza. Nunca llegó. Pedro sintió rabia contra el destino que había hecho que su mensaje nunca llegara, dejando a María sin saber nada durante todo ese tiempo. Pero eso no importaba ahora. Estaba aquí y pronto se irían juntos. Cuéntame qué pasó mientras estuve fuera, dijo Pedro, tomando la mano de María. María comenzó a hablar, y con cada palabra el corazón de Pedro se partía un poco más. Le contó sobre la comida que se acabó, sobre cómo tuvo que vender la pulsera de su madre, sobre las veces que salió a buscar cualquier cosa comestible en los campos. Le contó sobre la fiebre de Ana y cómo pensó que la perdería. Le contó sobre Joao y cómo el niño había tenido que crecer demasiado rápido, cuidando de su hermana, ayudando con todo. Hubo días en que no comíamos nada, dijo María con voz quebrada. Días en que solo teníamos agua. Los niños lloraban de hambre y yo no tenía nada que darles. Si no hubiera sido por doña Rosa, que nos acogió hace 2 meses, no sé qué habría pasado. Pedro la abrazó, sintiendo la culpa como piedras en su estómago. Lo siento mucho, María. Siento haberte dejado pasar por todo eso sola. No te disculpes, hiciste lo que tenías que hacer. Y mira, funcionó. Encontraste trabajo, ahorraste dinero, nos salvaste. Ustedes también se salvaron. Tú salvaste a nuestros hijos. Eres la mujer más fuerte que conozco. Esa noche, Pedro no quiso separarse de su familia ni un segundo. Durmieron todos juntos en el pequeño espacio que doña Rosa les había dado, apretados pero felices. Pedro se quedó despierto mucho tiempo después de que todos se durmieran, mirando a su esposa, a sus hijos, memorizando cada detalle de sus rostros. Al día siguiente, Pedro fue a agradecer a doña Rosa personalmente. La mujer estaba preparando café en su pequeña cocina. No sé cómo agradecerle por cuidar de mi familia, le dijo Pedro. Si no hubiera sido por usted. Doña Rosa agitó la mano, restándole importancia. Las mujeres nos cuidamos entre nosotras. María me ayudó también, con trabajo, con compañía. En estos tiempos difíciles, lo único que tenemos es la bondad de otros. Pedro sacó dinero de su bolsillo. Por favor, tome esto, por todo lo que hizo. No necesito tu dinero, muchacho. Guárdalo para tu familia. Entonces permítame al menos dejarle algo de comida cuando nos vayamos. Compré provisiones en el pueblo. Doña Rosa sonrió.
Eso sí lo acepto. Pedro pasó los siguientes 3 días preparando todo para el viaje. Compró más ropa para María y los niños, porque la que tenían estaba prácticamente destruida. Compró comida suficiente para el camino largo que tenían por delante. Compró una mula pequeña para que María y Ana pudieran viajar montadas, porque no tendrían fuerzas para caminar todo el trayecto. João insistió en que él caminaría como los hombres. Pedro lo miró con orgullo y tristeza mezcladas. Su hijo había madurado tanto en un año, había perdido tanta inocencia. La noche antes de partir, Pedro y María se sentaron afuera de la casa de doña Rosa, mirando las estrellas. Los niños dormían adentro. «¿Cómo es ese lugar a donde vamos?», preguntó María. «Es hermoso. Hay agua abundante, los campos son verdes, hay árboles. La casa que nos van a dar tiene 2 cuartos de verdad, cocina y un pozo cerca. João va a poder ir a la escuela». «¿Escuela?». Los ojos de María se iluminaron. «¿De verdad?». «Sí. Y Ana crecerá con comida suficiente, se pondrá fuerte y sana». María apoyó su cabeza en el hombro de Pedro. «Suena como un sueño». «No es un sueño, es real. Y nos lo ganamos, María. Tú con tu fuerza para mantener a los niños vivos, yo con mi trabajo. Nos lo ganamos». Al día siguiente, cuando salió el sol, la pequeña familia emprendió su viaje. Doña Rosa los despidió con lágrimas en los ojos. «Cuídense mucho y escriban cuando lleguen». María la abrazó fuerte. «Nunca voy a olvidar lo que hizo por nosotros. Nunca». Comenzaron a caminar. María iba montada en la mula con Ana en brazos. João caminaba al lado de Pedro, tratando de imitar sus pasos largos. Pedro cargaba el morral con las provisiones. El viaje fue largo, pero muy diferente del que Pedro había hecho solo un año atrás. Ahora viajaban con esperanza en lugar de desesperación, con un destino claro en lugar de incertidumbre. Cada noche acampaban bajo las estrellas, compartiendo comida alrededor de una fogata. Pedro les contaba historias de la hacienda, de don Fernando, de los otros vaqueros. João escuchaba con ojos brillantes, haciendo 1000 preguntas. «¿Voy a poder montar caballos, papá?». «Claro que sí. Te voy a enseñar todo lo que sé». Ana, poco a poco, comenzó a confiar en Pedro. Al tercer día de viaje, extendió sus bracitos hacia él por primera vez. Pedro la cargó con lágrimas en los ojos, sintiendo su cuerpecito pequeño contra su pecho. Su hija, finalmente, lo reconocía como su padre. María también cambiaba día a día. Con comida regular y sin la presión constante de sobrevivir, comenzaba a recuperar algo de su espíritu. Sonreía más, sus ojos perdían esa mirada vacía que tenían. Una noche, después de que los niños se durmieran, ella y Pedro hablaron durante horas, reconectándose, recordando por qué se habían enamorado. «Cuando estabas lejos, a veces me preguntaba si recordarías cómo era yo antes», dijo María. «Antes de que el hambre me convirtiera en un esqueleto». Pedro tomó su cara entre sus manos. «Tú siempre has sido la mujer más hermosa del mundo para mí. Flaca o no, con hambre o no. Eres mi María, la madre de mis hijos, mi compañera. Nada cambia eso». Después de 2 semanas de viaje, llegaron finalmente a la hacienda Santa Rita. João miraba todo con ojos enormes, asombrado por los corrales llenos de ganado, por los establos, por la casa grande. «¿Aquí vamos a vivir?», preguntó con voz pequeña. «Aquí mismo, hijo». Don Fernando salió a recibirlos personalmente. Miró a María y los niños, notando su delgadez, su ropa remendada. Sus ojos se suavizaron. «Bienvenidos a la hacienda Santa Rita. Pedro, tu casa está lista. Vengan, les muestro». Los llevó hasta una casita de adobe con techo de tejas, pintada de blanco, con ventanas de verdad con cristales. Adentro había 2 cuartos, uno con una cama grande para Pedro y María, otro con 2 camitas pequeñas para los niños.
Había una cocina con una estufa de leña, platos, ollas. Había una mesa con sillas. María se quedó parada en el centro de la casa, mirando alrededor con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Es hermoso», susurró. «Es su hogar», dijo don Fernando. «Pedro se ganó esto con su trabajo duro. Espero que sean felices aquí». Esa noche, después de bañar a los niños y darles de comer una cena abundante, después de acostarlos en sus propias camas por primera vez en sus vidas, Pedro y María se sentaron en el pequeño porche de su casa nueva. «Lo logramos», dijo María. «De verdad lo logramos». Pedro la abrazó. «Sí, lo logramos». Miraron hacia el cielo lleno de estrellas, las mismas estrellas que habían visto desde lugares tan diferentes durante el último año. Pero ahora las veían juntos, como una familia reunida, como sobrevivientes que habían enfrentado lo peor y habían salido del otro lado. Joao apareció en la puerta, frotándose los ojos. «No puedo dormir. La cama es demasiado suave». Pedro se rió, levantándose para cargar a su hijo. «Ya te vas a acostumbrar, campeón. Ya te vas a acostumbrar». Y mientras acostaba a Joao de nuevo, cantándole una canción que su propia madre le cantaba cuando era niño, Pedro supo que habían llegado al final de un capítulo oscuro de sus vidas. Habían sufrido, habían llorado, habían pasado por el infierno del hambre y la separación. Pero habían sobrevivido, y ahora, finalmente, podían comenzar a vivir de verdad. Los meses siguientes fueron de transformación. María recuperó peso, sus mejillas volvieron a tener color, su risa volvió a sonar en la casa. Ana creció y se fortaleció, aprendió a caminar bien, a hablar sus primeras palabras. Joao comenzó a ir a la escuela del pueblo, montando en la mula con otros niños de la hacienda. Su maestra dijo que era muy inteligente, que aprendía rápido. Pedro prosperó en su nuevo puesto como capataz. Los otros vaqueros lo respetaban, don Fernando confiaba en él cada vez más. Con su sueldo podían no solo comer bien, sino ahorrar. Compraron gallinas, un cerdo, comenzaron un pequeño huerto detrás de la casa. Una tarde, casi un año después de llegar a la hacienda, Pedro volvió del trabajo y encontró a María cantando en la cocina mientras preparaba la cena. Joao hacía sus tareas en la mesa, con la lengua entre los dientes en concentración. Ana jugaba en el suelo con una muñeca de trapo que María le había hecho. Se quedó en la puerta un momento, solo mirando. Esta escena simple, ordinaria, cotidiana, era el sueño por el que había luchado. Esta paz, esta normalidad, este hogar lleno de amor y vida. María levantó la vista y le sonrió. «¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así?» «Solo pensaba en lo afortunado que soy». Ella dejó lo que estaba haciendo y se acercó a él, abrazándolo. «Nosotros somos los afortunados. Nos diste una vida nueva, Pedro. Nos salvaste». «Nos salvamos juntos», corrigió él. «Tú con tu fuerza, yo con mi trabajo. Juntos». Esa noche, después de acostar a los niños, Pedro y María se sentaron en su porche cuando el clima lo permitía. El aire era fresco, lleno del olor a tierra húmeda y pasto. A lo lejos se oían los sonidos de la hacienda, vacas mugiendo, caballos relinchando, el río corriendo. «¿Alguna vez pensaste que llegaríamos aquí?», preguntó María. Pedro pensó en la pregunta, recordando aquella mañana hace casi 2 años cuando decidió irse, cuando dejó a su familia con apenas suficiente comida para unos días. Recordó el miedo, la desesperación, la incertidumbre. Recordó los meses de trabajo duro, de soledad, de añoranza. Recordó el pánico cuando encontró la casa vacía. Recordó el alivio cuando finalmente abrazó a su familia de nuevo. «Hubo momentos en que pensé que nunca lo lograríamos», admitió. «Momentos en que quise rendirme. Pero entonces pensaba en ustedes, en darte a ti y a los niños algo mejor, y encontraba fuerzas para seguir un día más».
Yo también quise rendirme muchas veces, confesó María. Hubo noches en que los niños lloraban de hambre y yo no tenía nada que darles, y pensaba que sería más fácil simplemente dejarse morir. Pero entonces miraba sus caritas y sabía que tenía que seguir, porque tú ibas a volver. Tenía que mantenerlos vivos hasta que volvieras. Se miraron en el silencio de la noche, y en esa mirada había entendimiento, respeto, amor profundo forjado en el fuego del sufrimiento compartido. Somos sobrevivientes, dijo Pedro finalmente. Sí, asintió María. Somos sobrevivientes, y ahora somos más que eso. Somos una familia que se reencontró, que superó lo imposible. Nuestros hijos van a crecer sabiendo que no importa qué tan difícil se ponga la vida, siempre hay esperanza, siempre hay una forma de seguir adelante. Los años comenzaron a pasar como páginas de un libro que finalmente contaba una historia feliz. La casita de la hacienda Santa Rita se convirtió en un verdadero hogar, lleno de risas, comidas compartidas y momentos que antes solo existían en sueños. Pedro veía a su familia florecer día tras día, como plantas que finalmente recibían agua después de una sequía interminable. Joao se convirtió en un estudiante destacado. Su maestra, Doña Carmen, una mujer de unos 50 años con pasión por la enseñanza, llamó a Pedro y María un día para hablarles sobre su hijo. Joao tiene un don especial para los números y la lectura, les dijo con entusiasmo. Es de los mejores alumnos que he tenido en mis 30 años enseñando. Con educación adecuada, este niño podría llegar muy lejos. María apretó la mano de Pedro, sus ojos brillando con orgullo y lágrimas. Su hijo, que había pasado hambre durante tanto tiempo, que había cargado responsabilidades demasiado pesadas para su edad, tenía un futuro brillante por delante. Voy a hacer todo lo posible para que siga estudiando, prometió Pedro, todo lo que esté en mis manos. Ana, por su parte, se convirtió en una niña vivaz y alegre que llenaba la casa con su risa. A los 3 años era pequeña para su edad debido a la desnutrición de sus primeros años, pero estaba sana y fuerte. Seguía a su padre por todos lados cuando él estaba en casa y Pedro la cargaba en sus hombros mientras inspeccionaba los corrales, explicándole todo lo que hacía. Este caballo se llama Canela, princesa. ¿Ves cómo mueve las orejas? Está contento. Ana tocaba con deditos curiosos todo lo que podía alcanzar, haciendo 1000 preguntas con su vocecita aguda. Pedro respondía cada una con paciencia infinita, sabiendo que estos momentos eran preciosos, que se los había ganado con sudor y sacrificio. María también floreció. Recuperó no solo su peso, sino su espíritu. Se hizo amiga de otras mujeres de la hacienda, especialmente de Elena, la esposa del vaquero chico. Las dos mujeres se reunían por las tardes mientras sus hijos jugaban, compartiendo café y conversación. María aprendió a bordar de Elena y pronto comenzó a hacer trabajos que vendía en el pueblo, contribuyendo a los ahorros familiares. «No necesitas trabajar», le dijo Pedro una noche. «Gano suficiente para todos». «Lo sé», respondió María, sus dedos moviéndose ágilmente sobre la tela que bordaba. «Pero me gusta tener mi propio dinero, saber que también contribuyo. Además, es para el futuro de los niños. Para cuando Joao necesite ir a una escuela mejor, para cuando Ana crezca». Pedro la miró con admiración. Su esposa había sufrido tanto, pero nunca había perdido su dignidad, su deseo de seguir adelante, de construir algo mejor. Don Fernando notó el progreso de la familia y se acercó a Pedro un día con una propuesta inesperada. «He estado pensando, Pedro, eres mi mejor capataz, y has demostrado ser más que un simple trabajador. Tienes visión, entiendes el negocio. Quiero ofrecerte algo». «¿Qué es, patrón?» «Hay una parcela de tierra en la parte norte de la hacienda, unas 20 hectáreas. No la estoy usando ahora.
Te la voy a arrendar a muy buen precio. Puedes criar tu propio ganado allí, venderlo y quedarte con las ganancias. Sigues trabajando para mí, pero también construyes algo tuyo. Pedro sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Su propia tierra? ¿Su propio ganado? Era más de lo que nunca había soñado. No sé qué decir, don Fernando. Di que sí. Tienes el conocimiento, tienes la disciplina. Es hora de que comiences a construir tu propio patrimonio. Esa noche, Pedro le contó a María sobre la oferta. Ella lo escuchó en silencio, y cuando él terminó, sus ojos estaban llenos de lágrimas de alegría. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, susurró. Hace 3 años estábamos muriendo de hambre, sin nada. Ahora tienes la oportunidad de tener tu propia tierra, tu propio negocio. Es como un milagro. No es un milagro, dijo Pedro, tomando sus manos. Es el resultado de no rendirnos, de seguir luchando cuando todo parecía perdido. Es el resultado de tu fuerza y mi trabajo. Comenzaron el nuevo proyecto con entusiasmo. Pedro usó sus ahorros para comprar 5 vacas y un toro. Construyó cercas en su tiempo libre, con la ayuda de Joao, que ya tenía 8 años y era sorprendentemente fuerte para su edad. El niño trabajaba junto a su padre cada fin de semana, aprendiendo todo lo que podía. «Algún día esto será tuyo, hijo», le decía Pedro mientras clavaban postes. «Todo lo que estamos construyendo es para ustedes, para ti y para Ana». Joao miraba a su padre con adoración. «Quiero ser como tú, papá. Quiero trabajar tan duro como tú». «No, hijo. Quiero que seas mejor que yo. Por eso estudias, por eso aprendes. Vas a tener oportunidades que yo nunca tuve». Las estaciones pasaban y la pequeña operación ganadera de Pedro crecía. Las 5 vacas se convirtieron en 10, luego en 15. Cada peso que ganaba lo reinvertía, comprando más ganado, mejorando las cercas, construyendo refugios para los animales. María llevaba cuentas meticulosas en un cuaderno, anotando cada gasto y cada ganancia. Cuando Joao cumplió 10 años, doña Carmen habló con Pedro de nuevo. «Joao ha aprendido todo lo que puedo enseñarle aquí. Necesita ir a una escuela más grande, en la ciudad. Hay un internado muy bueno donde podría estudiar». La idea de separarse de su hijo le dolía a Pedro, pero sabía que era lo mejor para él. «¿Cuánto cuesta?». Doña Carmen le dio el número y Pedro sintió su estómago hundirse. Era mucho dinero, más de lo que había ahorrado. Pero entonces recordó por qué había trabajado tan duro todos estos años. Era precisamente para momentos como este, para darle a sus hijos las oportunidades que él nunca tuvo. «Voy a encontrar la manera», prometió. Habló con don Fernando, quien le ofreció un préstamo sin intereses que Pedro podría pagar poco a poco. Con ese dinero y sus ahorros pudieron inscribir a Joao en el internado. El día que llevaron a su hijo a la ciudad fue uno de los más difíciles y más orgullosos de la vida de Pedro. Joao llevaba ropa nueva, zapatos buenos, y en su mochila tenía libros, cuadernos, lápices. El niño que había pasado hambre, que había usado ropa remendada, ahora iba a estudiar en una escuela de verdad, con maestros preparados y oportunidades infinitas. «Cuida a tu mamá y a tu hermanita», le dijo Pedro, abrazando a su hijo en la puerta del internado. «Estudia mucho. Haz que valga la pena todo lo que hemos pasado». «Lo haré, papá. Te prometo que no te voy a decepcionar». María lloraba mientras veían a Joao entrar al edificio, pero eran lágrimas de orgullo mezcladas con tristeza. Su bebé estaba creciendo, estaba construyendo su futuro. En el camino de regreso a la hacienda, Pedro tomó la mano de María. «¿Recuerdas cuando pensábamos que solo sobrevivir era suficiente? Ahora nuestro hijo va a tener educación, va a ser alguien en la vida». «Es más de lo que nunca soñé», admitió María. «A veces tengo miedo de despertar y descubrir que todo esto fue un sueño». «No es un sueño, es real, y nos lo ganamos».
Ana, ahora de 5 años, extrañaba mucho a su hermano. Preguntaba por él todos los días, contaba los días hasta que volvería de visita. Pedro le prometió que cuando cumpliera 6 años, ella también iría a la escuela, aunque no al internado, sino a una mejor que había abierto en el pueblo. Los años siguientes trajeron más cambios. El negocio ganadero de Pedro seguía creciendo. Con las ganancias pudo comprar la tierra que había estado arrendando. Ahora era oficialmente suyo, registrado a su nombre. 20 hectáreas que le pertenecían, donde pastaban 30 cabezas de ganado. No era una fortuna, pero era suyo, construido con sus propias manos. Joao visitaba durante las vacaciones, y cada vez que volvía parecía más maduro, más educado, más seguro de sí mismo. A los 14 años ya hablaba de ir a la universidad, de estudiar para ser agrónomo o veterinario. Pedro escuchaba sus planes con un orgullo que apenas podía contener. Una noche, mientras cenaban todos juntos durante una de las visitas de Joao, Ana, que ya tenía 9 años y estudiaba en el pueblo, preguntó algo que dejó a todos en silencio. «Papá, mamá, ¿es verdad que antes éramos muy pobres? Mi amiga Sofía dice que su mamá le contó que ustedes casi se murieron de hambre». Pedro y María se miraron. Habían evitado hablar de esos tiempos oscuros con sus hijos, no queriendo cargarlos con esos recuerdos dolorosos. Pero Ana merecía saber la verdad. «Es verdad, princesa», dijo Pedro después de un momento. «Hubo un tiempo muy difícil, cuando la sequía mató todo y no teníamos qué comer. Por eso tuve que irme, para buscar trabajo y salvarlos». «¿Y por eso mamá está tan flaca en las fotos viejas?», preguntó Ana con inocencia. María sonrió con tristeza. «Sí, mi amor. Pasamos hambre durante mucho tiempo, pero sobrevivimos. Y ahora estamos aquí, juntos y felices». Joao, que había estado callado, habló entonces. «Yo me acuerdo de esos días, me acuerdo del hambre, del miedo. Me acuerdo de cuando papá se fue y pensé que nunca volvería. Me acuerdo de cuidar a Ana cuando era bebé mientras mamá salía a buscar comida». Sus palabras cargaban un peso que hizo que Pedro sintiera un nudo en la garganta. «Lo siento, hijo. Siento que tuvieras que pasar por eso». «No te disculpes, papá». Joao lo miró directo a los ojos. «Esos días me enseñaron lo que vale el trabajo duro, la perseverancia, la familia. Me hicieron quien soy. Y cuando veo todo lo que lograste, todo lo que construiste para nosotros, me siento orgulloso de ser tu hijo». María se limpió las lágrimas que corrían por sus mejillas. Ana se veía confundida pero conmovida, aunque era demasiado joven para entender completamente la magnitud de lo que su familia había superado. Esa noche, después de acostar a los niños, Pedro y María se sentaron en su porche como siempre hacían. Pero esta vez miraron no solo hacia adelante, sino también hacia atrás, reflexionando sobre el camino que habían recorrido. «A veces me cuesta creer que somos las mismas personas que vivían en aquella casita de adobe, muriéndonos de hambre», dijo María. «No somos las mismas personas», respondió Pedro. «El sufrimiento nos cambió. Nos hizo más fuertes, más agradecidos, más conscientes de lo que realmente importa». «¿Y qué es lo que realmente importa?». Pedro señaló hacia la casa, donde sus hijos dormían seguros y bien alimentados. «Eso, ellos, nosotros. Esta familia que se negó a rendirse, que luchó contra todo pronóstico y ganó. Eso es lo que importa». Los años siguieron su curso inevitable. Joao se graduó del internado con honores y recibió una beca para estudiar agronomía en la Universidad de la capital. El día de su graduación, Pedro y María viajaron a la ciudad para verlo recibir su diploma. Cuando Joao subió al escenario, alto y apuesto en su traje nuevo, María lloró sin vergüenza. «Nuestro hijo», susurró. «Nuestro hijo, que casi muere de hambre ahora, es un profesional». Ana también destacaba en sus estudios.
Era más artística que su hermano, le encantaba dibujar y escribir historias. Su maestra decía que tenía talento para la escritura, que debería considerar estudiar literatura o periodismo cuando terminara la escuela. Para cuando Joao tenía 20 años y estaba en su tercer año de universidad, Pedro ya tenía 50 cabezas de ganado y había comprado más tierra. Su operación era pequeña comparada con la de don Fernando, pero era respetable, era suya. María seguía con su bordado, pero ahora no por necesidad sino por placer. Vendía sus trabajos en una tienda del pueblo y todo ese dinero lo guardaba para emergencias. Don Fernando, que ahora era un hombre de 70 años, seguía siendo su mentor y amigo. Una tarde lo llamó a su oficina. «Pedro, he estado pensando en el futuro. No tengo hijos, y mi sobrino que iba a heredar la hacienda no tiene interés en el campo. Quiero hacer algo antes de que sea demasiado tarde». «¿Qué cosa, don Fernando?» «Quiero venderte una porción más grande de la hacienda. 100 hectáreas al norte, las mejores tierras. Te doy un precio justo y facilidades de pago. Con el tiempo, podrías convertirte en un ganadero importante». Pedro sintió vértigo. 100 hectáreas. Era más de lo que jamás había soñado. ¿Pero podría manejarlo? ¿Podría asumir esa responsabilidad? «Piénsalo bien», continuó don Fernando. «Consulta con María, con tu hijo que estudia agronomía. Pero creo que es el momento adecuado. Has demostrado que puedes hacerlo». Esa noche, la familia tuvo una reunión. Joao había venido de visita y todos se sentaron a discutir la propuesta. Pedro presentó los números, las posibilidades, los riesgos. «Es mucho dinero», dijo María, preocupada. «¿Y si algo sale mal?» «Mamá», intervino Joao. «He estudiado esto. La propuesta es buena. Las tierras son excelentes. El precio es justo. Con manejo adecuado, papá podría triplicar su operación en 5 años. «¿Pero puedo manejarlo?», preguntó Pedro. «Ya tengo 50 años. No soy el joven que llegó aquí hace años». «Papá, no lo vas a hacer solo», dijo Joao con firmeza. «Yo me gradúo en un año. Voy a volver aquí y vamos a trabajar juntos. Tú tienes la experiencia, yo tengo la educación. Juntos podemos hacer que esto funcione». Pedro miró a su hijo, sintiendo el pecho hincharse de orgullo y amor. El niño que había dejado hacía tantos años, hambriento y asustado, ahora era un hombre seguro y capaz que quería unirse a él en este sueño. «Entonces lo hacemos», decidió Pedro. «Lo hacemos como familia». La transacción se completó 6 meses después. Pedro firmó los papeles, comprometiéndose a pagos durante 10 años. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Ahora poseía 120 hectáreas de tierra y un rebaño de 70 cabezas de ganado. Era oficialmente un hacendado, aunque pequeño. Cuando Joao se graduó al año siguiente, cumplió su promesa. Volvió a la hacienda y comenzó a trabajar con su padre. Con sus conocimientos modernos y las técnicas que había aprendido en la universidad, implementó mejoras que aumentaron la productividad, introdujo nuevas razas de ganado, mejoró los pastos, implementó sistemas de rotación que Pedro nunca había conocido. Padre e hijo trabajaban lado a lado todos los días. A veces Pedro se detenía un momento, solo para mirarlo. Su hijo, el profesional universitario, eligiendo trabajar en el campo con él en lugar de buscar un empleo cómodo en la ciudad, era el mejor regalo que la vida podría haberle dado. Ana terminó la escuela secundaria y, como todos esperaban, decidió estudiar periodismo en la universidad. Era menos interesada en el negocio familiar que Joao, pero eso estaba bien. Visitaba regularmente y escribía artículos para el periódico local sobre la vida en el campo, sobre ganadería sostenible, haciendo que la gente conociera el trabajo de su padre y hermano. Los años pasaron, trayendo más cambios, más crecimiento, más momentos de alegría. Pedro comenzó a tener nietos cuando Joao se casó con Carmen, una joven veterinaria que conoció en la universidad.
El primer nieto se llamó Pedro, en honor a su abuelo. Ana también se casó eventualmente con un periodista de la ciudad y tuvo 2 hijas. Una tarde, cuando Pedro tenía 60 años, se sentó en el porche de su casa con María. Sus cabellos ahora eran grises, sus manos más arrugadas, pero sus ojos seguían brillando con la misma determinación de siempre. La casa había sido ampliada y mejorada con los años. Donde antes había 2 cuartos, ahora había 5. Había una sala grande, una cocina moderna, baños con agua corriente. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos aquí?, preguntó María, tomando su mano. Su cabello también estaba gris, su cara arrugada, pero para Pedro seguía siendo la mujer más hermosa del mundo. No, admitió Pedro. Cuando te dejé hace todos esos años, solo esperaba encontrar suficiente trabajo para darnos de comer. Nunca imaginé que construiríamos todo esto. Es increíble lo que se puede lograr cuando no te rindes. Sí, Pedro miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse pintando el cielo de naranja y púrpura. Pasamos por el infierno, María, pero salimos del otro lado, y no solo sobrevivimos, prosperamos. Se quedaron en silencio un momento, cada uno perdido en sus recuerdos. Recordaban el hambre, el miedo, la desesperación. Pero también recordaban la fuerza que encontraron en sí mismos, la determinación de seguir adelante, el amor que los mantuvo unidos a través de la distancia y el sufrimiento. Nuestros nietos nunca van a pasar hambre, dijo María. Nunca van a saber lo que es no tener suficiente comida, no tener un techo seguro sobre sus cabezas. No, acordó Pedro. Y eso es lo más importante. Rompimos el ciclo, les dimos a nuestros hijos educación, oportunidades, un futuro. Ellos a su vez le darán eso a sus hijos. El sufrimiento que pasamos no fue en vano. Esa noche, la familia entera se reunió para cenar. Joao con su esposa e hijos, Ana con su esposo e hijas, todos alrededor de una mesa grande llena de comida abundante. Había risa, conversación, amor. Los nietos correteaban por la casa, llenándola de energía y vida. Pedro miró alrededor de la mesa, a cada rostro que amaba, y sintió una paz profunda. Había comenzado con nada, menos que nada. Había dejado a su familia en la pobreza más absoluta para buscar algo mejor. Había trabajado hasta que le dolía cada hueso del cuerpo. María había sobrevivido sola con 2 niños pequeños, enfrentando el hambre y la desesperación. Habían sufrido, habían llorado, habían tenido momentos en que querían rendirse, pero no se rindieron. Siguieron luchando, día tras día, año tras año. Y ahora, mirando a sus hijos exitosos, a sus nietos felices, a su esposa todavía a su lado después de todos estos años, Pedro supo que había valido la pena. Cada lágrima, cada momento de hambre, cada noche de soledad, había valido la pena por esto. Gracias, Dios, susurró en silencio. Gracias por darnos la fuerza para no rendirnos. Y en ese momento, rodeado de su familia en la casa que había construido con sus propias manos, en la tierra que había comprado con su propio sudor, Pedro finalmente entendió el verdadero significado del éxito. No era la cantidad de tierra que poseía, ni el tamaño de su rebaño. Era esto: amor, familia, la satisfacción de saber que había dado a sus hijos un futuro mejor que el pasado que él había vivido. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Pedro sacó un cuaderno viejo que guardaba en un cajón. Era el mismo donde María había llevado las cuentas en los primeros años. En la última página, con letra temblorosa por la edad pero firme en su intención, escribió: «Para mis hijos y nietos, lean esta historia y recuerden de dónde venimos. Recuerden que hubo un tiempo en que no teníamos nada, en que el hambre era nuestro compañero constante, pero nunca nos rendimos. Trabajamos, luchamos, nos mantuvimos unidos como familia, y al final ganamos, no porque fuéramos especiales, sino porque nos negamos a darnos por vencidos».
Que esta historia les recuerde que no importa qué tan oscuro parezca el camino, siempre hay esperanza. Siempre hay una forma de seguir adelante. Los amo a todos. Su padre y abuelo, Pedro. Cerró el cuaderno y lo guardó de nuevo, sabiendo que algún día, cuando él ya no estuviera, sus descendientes lo encontrarían y leerían la historia de superación de su familia. Y tal vez, solo tal vez, encontrarían en esas palabras la fuerza para enfrentar sus propios desafíos, para nunca rendirse, para seguir luchando sin importar las probabilidades. Porque eso era el verdadero legado que Pedro dejaba. No solo tierra o ganado, sino la prueba viviente de que la determinación humana, el amor familiar y el trabajo duro pueden superar cualquier obstáculo, que no importa cuán pobre empieces, cuán hambriento estés, cuán imposible parezca el futuro, siempre hay una manera de salir adelante si te niegas a rendirte. Y con ese pensamiento, Pedro finalmente descansó, sabiendo que su vida había tenido propósito y significado, que había dejado el mundo mejor de como lo encontró, y que su familia nunca olvidaría las lecciones que su sufrimiento les había enseñado. ¿Qué parte de la historia de superación de Pedro y María te conmovió más?